nosotros conocemos el pueblo de Israel descrito en la Biblia. O sea, pero a veces las personas ahora en día, más que todo, siento que han relacionado como el pueblo de Israel es literalmente el Estado de Israel que está allá al otro lado del mundo. O sea, y yo creo que es completamente diferente y ahora en día hasta se justifican ciertas acciones porque en teoría esa nación es el pueblo escogido de Dios. Pero ¿qué piensa usted de esa interpretación? Vaya. A ver, vamos a explicarlo históricamente, ¿sí? Para tratar de entenderlo un poco, ¿no? Porque muchas veces se mezclan términos como israelita, hebreo, judío o israelí. Tengo un TikTok sobre eso para el que lo quiera buscarme en TikTok y verlo, ¿sí? El pueblo de Israel es el pueblo que Dios, según nos cuenta la Torá, liberó de la esclavitud en Egipto y lo trasladó a la tierra que él le entregó, ¿ok? Que tiene unos patriarcas que son Abraham, Isaac y Jacob, que aparecen en el libro de Génesis, de Bereshit en hebreo, ¿sí? Y toda su descendencia, ¿sí? Ahora, ese pueblo históricamente sufrió distintas cuestiones. La primera grave fue que 10 de sus 12 tribus por las que estaba compuestas fueron conquistados por el imperio asirio y desperdigadas por el mundo y perdidas en el mundo. Quedaron 2 tribus y una parte de una tercera, ¿sí? Que eran la tribu de Judá, de Yehudá en hebreo, la tribu de Benjamín, de Binyamin, que era la más pequeña de todas, y parte de la tribu de Leví, que eran los que se ocupaban del trabajo en el templo. ¿Ok? Luego esa tribu fue conquistada por el imperio babilónico. Ese compendio de tribus fue conquistada por el imperio babilónico, exiliada a Babilonia y después se le permitió regresar a la tierra de Israel, ¿sí? A esos que estaban conformados principalmente por la tribu de Judá, se les empezó a llamar judíos. ¿Por qué? Bueno, por asociación. En hebreo, Yehudá, se nos llama Yehudí, ¿sí? En castellano, judíos. ¿Ok? Sí. Judá, judío. Exactamente. Y ese es el pueblo que viene transitando, digamos, ese devenir histórico desde Abraham hasta hoy en día, ¿sí? Ahora, israelí es un estatus nacional. Hay israelíes católicos, hay israelíes musulmanes, hay israelíes drusos, ¿sí? De distintas naciones religiosas o étnicas que viven en el Estado de Israel y te da un pasaporte que dice vos sos israelí, como a los que nacieron en El Salvador le dieron un pasaporte que dice salvadoreño, ¿sí? Ahora, no todos los israelíes son judíos, no todos los judíos son israelíes. Yo soy argentino. Sí, digamos, ¿no? Acá hay judíos salvadoreños y hay judíos prácticamente en casi todos los países del mundo, podríamos decir. Entonces, esa es como un poco para entender cuál es la diferencia Sí, o sea, no entre es... la cuestión nacional, religiosa, política, digamos, ¿no? Para darle ese marco. Sí, porque la gente piensa que, o sea, hay personas, pues no todos, o sea, pero que piensen que literalmente Israel, o sea, el Estado, si se fundió, si yo digo, se fundó en 1940, creo, no me acuerdo, 48. 48, o sea, no es Israel que están hablando en la Biblia, o sea, ese es otro Israel, pues las tribus de Israel, las 12 tribus de Israel, o sea, es algo completamente Hay diferente. bueno, a mí me pasó, por ejemplo, cuando llegué aquí a El Salvador, digamos, cuando vivía en Buenos Aires, que la comunidad judía es mucho más grande y la gente por ahí tiene un poco más de conocimiento sobre la cuestión judía, nunca lo había percibido así, pero a mí me pasó aquí y en otros países aquí en Centroamérica, que me encontré con mucha gente que cree que los judíos solo nacemos en Israel. Y eso no es correcto. No todas las personas que nacen en Israel son judías tampoco, como dije, Sí. como dije recién. Ahora, sí es cierto que para la mayoría de los judíos hay una ligazón con la tierra, porque tiene que ver con lo religioso, que es indivisible, y hay una ligazón con el Estado de Israel como nación, porque es el único Estado judío del mundo, y aunque vos seas un judío que nació en otro lado, de alguna manera sentís cierta afinidad con ese Estado y un amor y una unión, porque parte de tu pueblo está viviendo ahí también, ¿no? Entonces, tiene que ver con los lugares, tiene que ver con la historia, tiene que ver con un montón de cosas. Pero sí es importante entender eso para entender también un poco la diversidad del pueblo judío en cuanto a orígenes y en cuanto a
lugares en donde uno puede nacer y cómo su identidad judía se ve modificada, digamos, por el lugar en el que nació. Digamos, yo celebré la Copa del Mundo como argentino, es como cualquiera, digamos, ¿no? O sea, Sí. y soy tan fan de Messi como cualquier argentino, digamos, ¿no? Pero bueno, también soy judío. Sí, cabal. Y vaya, entonces, otra cosa, porque a veces dicen, bueno, ese es un versículo de la Biblia, pero realmente creo que viene del Nuevo Testamento, que dice, la salvación viene de los judíos, dice en un versículo, pero eso viene del Nuevo Testamento. Eso viene del Nuevo Sí, Testamento, sí. ahí ya no, ahí no nos puedo meter. Ajá, No es mi jurisdicción, digamos. pero bueno, pero en el Antiguo Testamento, al pueblo de Israel, y porque con Abraham se le dio un pacto, ¿verdad? Que iba a ser una nación que prácticamente iba a prosperar. Entonces, ese pacto, pues hasta la fecha sigue vigente. Para nosotros sí, por supuesto. Sí, y entonces si ustedes son, digamos que, o sea, los israelitas, o los hebreos también, porque los hebreos son como los que vienen de Abraham, pues. Lo hebreo es más un término que podríamos ubicar Es que esa es otra palabra. más dentro de lo que es el marco de los patriarcas. Ah, ok. ¿Sí? Hebreo viene de Eber, que es Abraham cruza. Eber significa el que cruza, digamos, ¿no? Abraham cruza de Ur-Kasdim, que era el lugar al que nació, cruza toda la Mesopotamia asiática hacia lo que después va a ser la tierra de Israel, que según la Torá es la tierra que Dios le muestra y le entrega en este pacto. Sí, entonces ¿sí? tal vez el término hebreo es más como en eso, los patriarcas. Es algo más bíblico, sí. Y israelitas más como desde Jacob para allá. De las tribus, Ajá. exactamente. Entonces, bueno, entonces vaya, regresando, entonces son el pueblo escogido por Dios prácticamente. O sea, Es un término un poco complejo el del pueblo Ajá. escogido. A mí, la verdad, no me gusta mucho. Ajá. Creo que ha hecho más daño que bien, Okay. no solamente para nosotros, sino para los que nos ven desde afuera. Y como que se creen superiores, por así decirlo. decirlo. Pero si yo te digo que yo soy el escogido, ¿vos qué vas a pensar de mí? O sea, este tipo de que se cree, digamos, Sí, ¿no? sí, pero... Es lo lógico, ¿no? El término de pueblo escogido por Dios no es un término hebreo, justamente. El problema de las traducciones a veces lleva a muchos malos entendidos, ¿sí? El término hebreo que normalmente se suele utilizar como pueblo elegido equivocadamente es un término que aparece en la Torá, que es el de Am Segulá, ¿sí? Am es pueblo y la Segulá tiene varias definiciones, pero vendría a ser algo así como un símbolo, como un signo, ¿sí? Y entonces, en ese sentido, lo que el término de Am Segulá quiere decir es que el pueblo de Israel recibió un texto, que todas las religiones monoteístas coinciden en eso, digamos, ¿no? El pueblo judío, el pueblo de Israel recibió un texto con unos valores morales, con una conducta que Dios nos pide que tengamos, y es su obligación transmitir esos valores, no para que todos sean judíos, porque como dije antes, nosotros no evangelizamos, digamos, pero sí para que todos tengan una conducta ética que esté ligada a su visión de este Dios único creador del cielo y de la tierra. Sí. Y obviamente cada tradición religiosa ha, digamos, rediseñado su visión de su vínculo con Dios de otra manera, digamos, los católicos de una manera, los musulmanes de otra. Bueno, después el mundo católico cristiano ha tenido sus divisiones y cada uno lo expresa de una manera distinta, pero digamos, todo viene de esa raíz. Y nosotros, bueno, tenemos más que el privilegio, diría yo, la carga de ser los que tenemos la obligación de mostrar esos valores al mundo. Tan mal no fue, digamos, aunque nosotros seguimos siendo minoría, son los valores que rigen prácticamente todo el mundo occidental y más allá, ¿no? Sí, yo creo que se les dio esa como responsabilidad en su momento, o sea, porque se les dio directamente en su momento la Torá y era su rol, pues, esparcirla, pues, o pasarle ese conocimiento a todas las personas, pues. Al menos los valores esenciales, Sí, ¿no? sí. De la Torá, que para nosotros son, bueno, justamente que cada uno tenga un vínculo personal con ese Dios único, que tienen que ver con crear sociedades justas, ¿sí? Que tengan un sistema de justicia, no cometer ciertas cuestiones de delitos y violencia entre los seres humanos, digamos, cuestiones universales básicas que entendemos que deberían ser parte de la convivencia entre todos los seres humanos.